Hola, muy buenas noches a todos los amigos que están conectados en la plataforma, su plataforma La People, de manera particular en los programas que tenemos en los espacios que tenemos los días martes. A partir de la semana anterior hemos arrancado nuevamente dándole programación a este espacio. Habíamos pedido las excusas del caso porque temas relacionados con la campaña nos había tenido dedicados enteramente a esa situación. Hoy es martes 4 de mayo, el tiempo pasa muy rápido. Les comento que hemos tenido o estamos iniciando la programación con algunos minutos de retraso porque estamos tratando de empatar la conexión desde Argentina con el doctor Diego Diegues, pero lastimosamente algo ha ocurrido por el respeto que merecen nuestros amigos que están al pendiente de la programación. Estoy esta noche solita con el espacio filosociando, pero si llega a darse la posibilidad de que se conecte el doctor, lo haríamos. Saben que en este espacio procuramos también tocar temas coyunturales, temas de interés no solamente de lo que es nuestro país, del Ecuador, de la región y del mundo. Estábamos revisando unos minutos antes de iniciar la programación, algo que a los ecuatorianos nos estaba generando bastante curiosidad, el querer saber cuál fue el pronunciamiento de la alcaldesa Cynthia Viteri, de la alcaldesa de Guayaquil. Ella ya ha hecho un encuentro virtual a través de algunas plataformas y desde la página del municipio de Guayaquil ha dado una explicación bastante escueta. Evidentemente, lo que está ocurriendo en el municipio de Guayaquil y como es de conocimiento general, es un tema netamente que admite el análisis jurídico, porque son denuncias que se han presentado de un grupo de ciudadanos en torno a algunos contratos que se vinieron realizando precisamente en los tiempos de la pandemia. La alcaldesa ha indicado que ella tuvo que ausentarse del país por unos pocos días porque su hija una de sus hijas tenía un problema de salud y evidentemente ella como madre inmediatamente tenía que ir a atenderla. Ha retornado, hoy tenía a las 9 de la mañana que presentar su versión porque se habla de una presunción de peculado, indicios, eso es un proceso que también requiere ser manejado legalmente, judicialmente, y ella ha dicho que está acá, que va a poner todas las posibilidades y que va a poner también la responsabilidad de alguien que se dedique enteramente a la vocería para poder interlocutar con los medios de comunicación y poder explicar qué es lo que está ocurriendo. También ha dicho que ella de manera personal no tiene involucramiento y si es lo que yo pude entrever así en líneas gruesas cuando escuchaba y veía la intervención de la alcaldesa de Guayaquil, que se van a hacer los ajustes del caso, que ha dado una disposición que el presupuesto asignado sea exclusivamente para tocar o para atender necesidades vitales de la población, de los guayaquileños, y que algunos contratos que estaban probablemente en marcha y que estaban también en proceso de adjudicación, van a dejarse en suspenso para que puedan iniciarse nuevamente. Eso de entre los comentarios que hizo la alcaldesa, también sabemos que ha ocurrido una suerte de apoyo de varios actores políticos. Estaba comentando aquí en interno un poco que se esperaba la reacción del ex alcalde de Guayaquil, del abogado Jaime Nebot, con respecto a lo que está ocurriendo en la administración de Cynthia Viteri, pero hasta el momento no ha ocurrido ningún tipo de intervención o ha hecho él algún aparecimiento público que indique no necesariamente el respaldo a la alcaldesa, porque lo que debería él comentar es cuál es a su manera de ver qué es lo que él piensa que está ocurriendo y cómo deberían solventarse estos temas preocupantes que se están dando en la ciudad de Guayaquil. Bueno, como siempre, los temas tecnológicos a veces nos ponen en aprietos. Ya ahora estamos conectados con el doctor Diego Diegues.
Son temas que a veces uno no los puede evidentemente controlar. Lo importante es que ya estamos con algunos minutos de atraso. Son las 19 horas con 48 minutos acá en el Ecuador. Buenas noches, mi querido doctor. Siempre es un gusto poder estar con usted y ahora sí compartir este espacio de todos los martes, Filosociando. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Fer. Disculpen a todos el atraso, pero bueno, es que los nativos digitales a veces tenemos estos problemas. Así que tuve que cambiar la máquina. Y como ya te conozco, voy a tratar de hablar menos para que llegar bien al horario del invitado. Pero bueno, me imaginaba cuando escuchaba esta última parte que hablabas que el doctor Nebot todavía no se expresó sobre, hasta el mismo Rafael Correa hoy tuvo un tuit, perdón si lo señalaste antes, pero tuvo un tuit de apoyo a Cintia Viteri, ¿no? Por todo lo que está soportando desde lo personal y haciendo obviamente Rafael Correa las salvedades de las discrepancias ideológicas que puede haber. Hay cuestiones que hacen a la democracia y hacen al don de gente, ¿no? A ser personas. Y me parece que no solo en la política, en la vida, tiene que haber un límite para la discordancia, ¿no? Y no es casualidad, entiendo, que Viteri esté soportando todos estos ataques. Y repito, a mi entender, no comprometo a nadie con mi opinión, salvo a mi persona. No me parece casualidad, Fernanda, que Nebot no esté diciendo nada y que Viteri esté soportando todos estos ataques. Sabe, porque ha habido una preocupación de parte de los ecuatorianos. Guayaquil es una de las ciudades más grandes e importantes del país, sin dejar de reconocer otras provincias del país. Pero lo que ha ocurrido con Cintia Viteri ya ha sido una arremetida feroz. Lo que usted señala en relación al apoyo y a la solidaridad, a la empatía que debería ocurrir en el caso del expresidente Rafael Correa y de otros también actores políticos que se han solidarizado con Cintia Viteri. Ella ha dicho esta noche en sus declaraciones que pueden meterse todo lo que quieran en su vida privada, pero que ella va a defender la ciudad de Guayaquil y los intereses de los ciudadanos guayaquileños. ¿Cómo puede esa postura ya uno analizarla cuando ha habido tanta cantidad de personas a defender más bien el no posicionamiento, involucramiento en la vida personal de Cintia Viteri? Sí, ahí, o sea, a discrepar, voy a adherir al repudio a lo que ella está padeciendo a nivel personal, pero obviamente no voy a compartir la forma en que Viteri pretende defender los intereses de los guayaquileños, obviamente no solamente por una discrepancia política, sino una discrepancia en la forma de ejercer su administración. Por eso hice la salvedad de lo personal y no, lo nombré a Rafael Correa, digo, como antítesis de su postura ante la democracia, ante la forma del ejercicio de la democracia. Viteri también ha tenido actos arbitrarios, actos desproporcionados, actos de discriminación al otro, actos xenófobos. Digo, que su padrino Nebot hoy no le esté hablando o no le esté acompañando y que esté soportando este ataque, que me imagino que no lo debe haber soportado ningún militante progresista, Viteri. Por eso digo que entiendo que los ataques no vienen del progresismo, ni siquiera de la oposición a ella. Para mí los ataques vienen de aliados de ella. Aliados, y digo, sin cortapisas, me parece que vienen de Nebot. El silencio de Nebot, más que silencio, es una afirmación de lo que está pasando. Pienso que es, como se dice en política, es fuego propio el que está sufriendo. Es ataques a la interna de su partido, a la interna de su alianza política, y eso no quiere decir que vaya a defender los intereses de los guayaquileños y eso. Esto es un problema interno de su espacio político.
no es que está quebrado. Y está quebrada la confianza para con ella, por parte de sus mentores y o padrinos, por no decir good father. Era eso lo que nos llamaba poderosamente la atención, Diego, el que su mentor, el abogado Jaime Nebot, no haya aparecido y adicionalmente la postura de ella de esta noche como alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, uno esperaba verla respaldada por el cuerpo edilicio, que tampoco han hecho presencia. Eso también nos puede dar una lectura de que, tomando en consideración de darse algún tema de destitución desde la alcaldía, será esa instancia los concejales quienes en una sesión especial podrían inclusive destituir a la alcaldesa. Sí, o sea, técnicamente puede ser. No se olviden que ella está enfrentando una investigación por peculado, ¿no? Entonces, y aparte con una, vos fijate, Fernanda, con una particularidad, selectividad en el sistema penal, por mucho menos a militantes y o dirigentes y o funcionarios públicos correístas, los detuvieron, le dictaron prisión preventiva. O sea, ella enfrenta un proceso de peculado estando en libertad, que está bien que le rija la presunción de inocencia, ¿no? Qué difícil, Fer, ¿no? Nosotros que somos abogados, hablar de otros abogados que no nos representan ni en el ejercicio de la profesión, ni en el ejercicio de la función pública. Pero ante todo lo digno de la profesión que nosotros llevamos adelante es la compasión por el otro, lo que no significa que no podamos entender y analizar políticamente que le están soltando la mano a Viteri, ¿no? Y también acá en interno conversaba un poco con Paco el tema de cuando usted habla de la justicia selectiva, es verdad. Hay quienes pueden en libertad asumir su defensa y hasta que no se declare en una sentencia ejecutoriada la culpabilidad o la inocencia, tienen todo el derecho a defenderse en libertad. Pero ¿qué ocurre también, doctor, en temas relacionados con esto, con la justicia selectiva, las declaraciones de Chicaiza, cuando él alega de que todo lo relacionado a Rafael Correa y a este proceso judicial que ha venido trayendo tanta cola, tantas ilegalidades, y que fue un tema fraguado también por el Trujillato? Exacto. Sí, Chicaiza es un personaje, a ver, ¿cómo definir? Primero, obviamente, fue mentira la primera declaración de Chicaiza, no porque Chicaiza lo haya dicho, sino por la improcedencia de la declaración, de las características intrínsecas de la declaración, de lo que dijo, del modus operandi que denuncia. Pero Fernanda, los Chicaiza son una fauna muy especial de los servicios de inteligencia. Son unos personajes bastante siniestros. Y digo los Chicaiza para no personalizar solo en Chicaiza. Ya del solo hecho de escucharlo hablar a Chicaiza, yo como juez no le hubiera creído ni la primera declaración siquiera a Chicaiza. Obviamente ese hombre estaba hablando presionado o bajo la promesa de alguna retribución o vaya a saber qué cosa. Obviamente que el segundo Chicaiza, por decirlo en otros términos, cuando él dice, bueno, me ofrecieron esto, me presionaron, eso es obvio. ¿Quién mejor que un espía de esas características para hacer la tarea sucia? Digo, yo sé que es mentira lo que dijo Chicaiza en su primera declaración. Ahora, eso no lo asocia a Rafael Correa en ningún momento. Chicaiza lo que dice en su arrepentimiento es lo que no tendría que haber hecho nunca. Digo, no sé cuáles serán las razones por las que Chicaiza mintió. El tema es que mintió y no tiene ningún punto de contacto con Rafael Correa. Ni lo conoce Rafael Correa, ni tuvo nunca un contacto personal. Esa es la gran mentira, la primera mentira de Chicaiza. Y la segunda fue decirlo en sede judicial. Y bueno, y obviamente un día eso se cae. Y esa mentira, como tantos otros, Fernanda, propulsores y herramientas y partícipes necesarios de la persecución política en Latinoamérica
del conocido lawfare. Se necesitaban estos chicaiza para comenzar. Y así van cayendo de a uno por el propio peso de su mentira. Para mí, Chicaiza es una persona de los servicios de inteligencia, de esas personas siniestras, de los servicios de inteligencia, esas personas que colaboran y que les ponen cooperadores eficaces, cuando lo único que son seres ineficaces. Ninguna persona seria que trabaje en inteligencia, que tenga una responsabilidad profesional, se puede prestar a semejante barbaridad. Chicaiza no era una persona seria. Chicaiza ahora habla por el propio peso de su conciencia y porque entiende que puede obtener algún beneficio de continuidad en algún espacio de la seguridad. Yo no contrataría nunca a un Chicaiza, ni un privado ni siendo público. Nunca contrataría a estos personajes siniestros. En Argentina también forman parte de una fauna verdaderamente despreciable, que con la intervención del sistema de seguridad en Argentina se ha logrado purgar de muchos de estos personajes al Estado argentino. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner echó a más de 80 de estos personajes cuando fue presidenta. Que estamos hablando, doctor, entre que esperamos la conexión también con el doctor Ramiro Aguilar de Seres Siniestros. Esta semana han acontecido tantos hechos repudiables, preocupantes. Ya habrá tiempo también para conversar un poquito de lo que está ocurriendo acá en el hermano país de Colombia. Pero si hablamos de Seres Siniestros, también hablemos un poco de Pablo Celi. Él está apelando lo que es la prisión preventiva. El día viernes habrá una audiencia en donde otro de los seres siniestros también. Nosotros no pretendemos que este espacio se constituya en un espacio de ataque permanente o de situaciones que vayan diciendo que de pronto hay algún tipo de sesgo. Hay temas que son necesarios tocarlos. La justicia en este país, realmente los ecuatorianos hemos dejado de creer en la justicia, pero hablamos un poco del contralor subrogante Pablo Celi, y después de toda esa persecución, de todas las situaciones que hemos visto, de la cantidad de ilegalidades, porque Celi se metió en todo en el país, hasta en el tema electoral, él sancionaba a quien quería y tenía la venia cuando el presidente hablaba de la independencia de las funciones, de tantas cosas que nos tocó ver a los ecuatorianos. Entonces, ese es un tema también cuando nosotros nos referimos y hablamos un poco de seres siniestros. Y ya tenemos ahora la conexión también con el doctor y con nuestro amigo Ramiro Aguilar. Doctor Diego, también me gustaría que usted sea quien le dé la bienvenida. Es un gusto, es un placer y sabe que estamos en este segundo programa de Filosociando, compartiendo este espacio con un querido amigo desde Argentina, el doctor Diego Diegues. Doctor. Hola Ramiro, mucho gusto. ¿Cómo estás? No te incluimos en el listado de seres siniestros, ¿no? Porque justo venís detrás de Celi, viste que es un poco duro. Entonces digo, qué bueno lo que decía Fernanda, ¿no? Mirá lo bueno que es la democracia y el sistema de justicia, que nosotros sí pensamos que Celi tiene su derecho a defensa. Y si hay alguien que marcó el sesgo desde la administración pública, ¿no? Desde el ejercicio de la Contraloría, es el señor Sesgo, que era él, Pablo Celi. Entonces, el dueño de sesgar las verdades hoy dice que es un perseguido político. Qué bueno que los que somos, en mi caso, como el de Fernanda, profesionales del derecho, tengamos la templanza de entender que él también tiene derecho a defensa. Y como nosotros somos diferentes, le damos el beneficio de la duda que él nunca le otorgó a sus perseguidos, a sus víctimas. Pero no podemos dejar de quitarnos la sonrisa cuando lo vemos un poco a Torquemada ardiendo, aunque sea un poquito, ¿no? Entonces, después de tanta persecución y quema de brujas, que el Torquemada ecuatoriano transcurra por los canales normales, no deja de ser un acto de justicia ciudadana o una percepción de justicia ciudadana, o por lo menos que se está empezando a hacer justicia. Pero bueno, Ramiro, te damos la bienvenida.
Hola Diego, Fernanda, una buena noche, un saludo muy cordial a todas las personas que nos están siguiendo en redes. Los que somos formados en el derecho tenemos el partido muy claro, ¿no? Tenemos el partido Exacto, muy claro, es como el fútbol, digo, es como el fútbol. Es decir, una cosa es ver el fútbol desde la tribuna cuando eres hincha, y otra cosa es ver el fútbol desde la misma tribuna cuando has jugado fútbol profesional, cuando has dirigido un equipo de fútbol. Tú sabes cómo son las reglas, tú sabes cómo es el juego, y, y tenemos la película clara. El, exacto. el procesado es procesado, tiene que recurrir a todos los mecanismos que establece la ley y tiene derecho a ser, no solamente a ser defendido, sino a ser escuchado por los jueces oportunamente y a que se evalúen sus razones. Eso desde el punto de vista del profesional del derecho, ¿no? Desde luego, desde el punto de vista del hincha de la democracia, desde el punto de vista del hincha de la democracia, no deja de complacerte que estos poderes atrabiliarios y omnímodos terminan recibiendo una cucharada de su propia medicina, ¿no? Y claro, ahora valorarán todo el discurso de quienes desde los sectores más democráticos hemos velado siempre por la institucionalidad. O sea, esa institucionalidad por la que Celi se pasó por encima, se pasó por forro, hoy es Exacto. la única que le puede garantizar el debido proceso. Antes que vos te conectes hablábamos de Viteri y valorábamos esto, de que Viteri enfrenta un proceso judicial por una eventual reproche penal a su función pública y lo soporta en libertad, con la presunción de inocencia que le corresponde. A militantes correístas por mucho menos se les dictó una prisión preventiva. Ella va a enfrentar un proceso y lo está enfrentando en libertad. Eso queremos y sabemos que vos también compartís ese criterio. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Además, el hecho de que contra la señora Viteri se abre una investigación previa y parece que la fiscalía se lo está tomando con calma, mientras que contra el progresismo, la fiscal ha sido una máquina de fabricar, así como Celi era una máquina de fabricar informes con indicios de responsabilidad penal. La señora fiscal era una máquina de allanamientos, ¿no? Exacto. Y ahora se lo está tomando con calma, está manejando la rueda de la justicia con otros tiempos, pero desde luego, te repito, a quienes estamos formados en el derecho, nos parece bien que la justicia tenga tiempos distintos a la política y nos pareció siempre mal que la justicia se ajuste a los tiempos de la política cuando era necesario en términos electorales. Doctor Ramiro Aguilar, que la justicia se tuvo que conectar directamente con los temas de la política. Usted ha sido muy crítico desde sus espacios de opinión, desde las redes sociales, y creíamos y confiábamos que en los últimos tweets que usted generaba antes de las elecciones, en este caso de la segunda vuelta, usted decía, tranquilos que el equipo gana, confiado en que las cosas en este país iban a cambiar. Pero ¿qué implicaba eso cuando usted decía tranquilo que el equipo gana? ¿El equipo ganó? ¿El equipo perdió? ¿El equipo empató? ¿Qué ocurrió? A ver, esa frase es una frase muy futbolera también, ¿no? Y me parece que era del Bambino Vieira, que director técnico de San Lorenzo, que cuando las cosas se le complicaban en un partido decía, tranquilos muchachos que el equipo gana. Entonces, y para los demócratas y para los futboleros, claro, claro, ¿no? Eh, para los futboleros y para los demócratas hay que confiar en el equipo, hay que confiar en el equipo que se plantó en la cancha, el equipo que salió a la lid electoral. Y hay que ser respetuosos con el resultado electoral. A veces uno plantea un partido y las cosas no salen. Los partidos, casi como las elecciones, se ganan y se pierden. Y hay que respetar el resultado cuando el resultado no es el producto de un acto arbitrario, de un acto de violación del procedimiento o de un mal arbitraje. En este caso, Guillermo Lasso ganó la elección bien, ganó la elección con amplio margen, y tampoco tenemos vocación suicida.
ningún país tiene vocación suicida. Un país debe respetar el resultado electoral y debe augurarle al presidente electo, aunque sea distinto a su forma de pensar, distinta a su forma de pensar que la nuestra, augurarle un buen viaje, un buen viento y una buena mar, porque además del Ecuador está en una crisis terrible. Eso no significa renunciar a principios, no significa claudicar en la forma de entender la política, pero hay que ser demócratas y hay que aprender a ganar y a perder. Y cuando el pueblo democráticamente nos ha dado los triunfos, hemos sido eufóricos de los triunfos. Cuando el pueblo no nos ha dado los triunfos, hay que ser también prudentes, mesurados y tranquilos en las derrotas. No hay que hacer de eso un drama, no hay que hacer de eso un ataque de histeria. Las líderes electorales se recomponen inmediatamente, igual que las líderes políticas. Entonces, sí, ese tranquilos que el equipo gana era porque además, ojo, y lo he dicho públicamente, más allá del análisis político, yo quería que Andrés gane porque me parecía la mejor opción. Y en ese escenario uno tiene que ser totalmente frontal y totalmente directo, ¿no? Uno no puede jugar un partido a medias. Y claro, jugamos y perdimos, eso fue todo. Y ahora hay que esperar el desenlace y esperarlo además con optimismo. Les repito, ninguno de los tres que estamos aquí, ni las personas que nos están escuchando, tenemos vocación suicida. No, por supuesto, Ramiro, es así. Y lo bueno de tener el coraje de decirlo y que sin eso uno no pierde la capacidad de opinión tampoco, ¿no? Me parece que somos de una corriente política, ideológica, jurídica, que entendemos que el ser parresista, ¿no? La parresía que hablaba Foucault, nos enseña el decir verdadero, y el decir verdadero trae aparejado no solamente el mero hecho de ser extrovertido con algo, sino la responsabilidad en lo que uno dice y el apego a la verdad de lo que uno dice. Y consecuentemente asumir los riesgos de que para simplificar nuestro discurso nos critiquen de correístas o de progresistas o de populistas y todos los istas que se le ocurre. Nosotros sabemos dónde estamos parados y bueno, y una sociedad que la está pasando mal hoy es la sociedad colombiana, y que la viene pasando mal hace más de 70 años, ¿no? Y me parece que hoy hay muchas cosas interesantes para analizar, Ramiro, y me parece que sería importante que puedas comenzar, si quieres, con tu mirada, ¿no? Sobre lo que hoy viven los hermanos colombianos. A ver, primero, tratar de entender desde la distancia la coyuntura del problema. Y el fenómeno colombiano te plantea una lectura muy interesante de la dinámica de las reacciones sociales y de la dinámica del manejo de la administración pública. Finalmente, todo el debate se reduce a si en este momento era prudente plantear una reforma tributaria del alcance de la que planteó Duque, que era ambivalente, ojo, es decir, no tenía todo malo, ni tampoco tenía todo bueno. Cosas interesantes de la reforma tributaria de Duque era el impuesto al patrimonio, que tenía que ser pagado por empresas sobre la base de sus activos y personas naturales sobre la base de sus activos, que es una cosa que se ha venido discutiendo mucho y que se discute en el mundo, el impuesto al patrimonio, como una forma de redistribución de la riqueza ante el altísimo índice de evasión del impuesto a la renta. El problema de la reforma tributaria que plantea Duque es que es un golpazo a la clase media, porque en su afán de financiar el Estado, por eso te decía, también plantea ese interrogante de cómo financias el Estado. El Estado no se puede financiar de otra manera que no sea con impuestos y que no sea con la cooperación internacional y con créditos internacionales si la ley te permite que tú te endeudes para financiar gasto corriente. Si la ley no te permite, no hay forma de que te financies si no es a través de impuestos, porque son los ingresos permanentes que tiene el Estado y hay gastos permanentes que deben ser financiados. El problema de Duque y el problema de Colombia es que necesitaba ampliar
la cantidad de contribuyentes. Es decir, para poder ampliar la cantidad de contribuyentes, bajó la base imponible del impuesto. Igual que en varios países, si tú no llegas a tener un ingreso anual de cierta cantidad, no pagas impuestos a la renta, pero acá tenías que ampliar la pirámide de contribuyentes, la base, entonces bajas la base imponible y claro, afectas a la clase media que tiene un salario con poco poder adquisitivo, muy golpeada por la pandemia, golpeada también por la recesión, porque Colombia, al igual que el resto del mundo, habrá sufrido un proceso recesivo. A esa misma clase media le estás poniendo un IVA que afecta al productor directo, que afecta a productos que estaban exentos. ¿Por qué te subrayo, Diego y Fernanda, por qué les subrayo este tema a la clase media? Porque en el momento en el que Colombia se bota a las calles, ¿sí? Colombia ha tenido, coincido contigo, Diego, procesos de inequidad y de violencia de 70 años. Pero, claro, viene de un proceso de paz, es decir, un poco la violencia en Colombia, el concepto de violencia en Colombia se hizo, casi se volvió una categoría de análisis a finales del siglo XX, la violencia en Colombia. Pero la violencia estaba en el campo, estaba en la guerrilla, estaba fuera de la ciudad. Cuando resulta que firmas un acuerdo de paz y piensas que vas a entrar al siglo XXI en paz, te boicoteas la paz, pero desde una resolución del gobierno que afecta a la clase media. Entonces, la gran pregunta que hago ahorita, yo no tengo la respuesta, simplemente es una categoría de análisis, es cuán visibles son las clases medias, con esa capacidad de movilización y con esa capacidad que tienen para no invisibilizarse, porque los medios pueden invisibilizar las protestas obreras, las protestas campesinas, las protestas rurales, simplemente no llevas cámaras, pero lo que no pueden invisibilizar son las protestas de la clase media, porque la clase media son los consumidores de los medios corporativos. Si es que les invisibiliza, simplemente dejas de tener credibilidad y consumo. Entonces te ves obligado, que es lo que pasó en Perú cuando cae Merino, que es lo que pasa en Colombia ahora y lo que pasa en Chile con Piñera. Entonces, te ves obligado a visibilizar. Y cuando visibilizas eso, cuando ya pones las cámaras ahí, te das cuenta que hay un problema muy, muy serio. Entonces, la primera reflexión que yo haría es, claro, Duque se mete con la clase media. Cuidado, creo yo, en mi opinión, cuidado con pensar que lo que está pasando en Colombia estas noches es un tema de una reacción popular. Hay sin duda una reacción popular que se suma a esta efervescencia en las calles, pero me parece a mí que la gran mecha de esto fue sin duda la clase media y ahora no la pueden apagar porque hay un enorme descontento y porque la represión ha sido muy dura y porque la represión ha sido dirigida a personas que ordinariamente se pensaban intocables, es decir, reprimir guerrilleros, reprimir dirigentes campesinos, matar a personas que fueron exmiembros de las FARC, matar a dirigentes sociales. A veces no está en los medios, me explico, o sea, no te digo que no sea grave, sino que no ponen el foco. Pero ya si le maltratas a un chico que está en una universidad, que es parte de la clase media, hay esta efervescencia en redes, esta efervescencia en medios. Eh, creo que por ahí iba la lectura, porque te repito, las reformas de Duque no eran del todo buenas ni del todo malas, te toparon a quizá no los más afectados siempre serán las clases más pobres, pero sí los más visibles, o los que pueden saltarse el boicot de los medios, que son las clases medias. Analizado también, doctor, estábamos viendo, como usted bien lo indica, que esta propuesta de reforma le aumentaba los impuestos a la renta y también los productos básicos. Eso era fundamental. Pero ¿qué ocurre si nosotros hacemos un símil con las cosas que ocurren en el país? Porque son países vecinos con muchos parecidos. A veces ocurre de que lo que pasa es que le ponen nombres muy bonitos a los proyectos de ley. Lo que ocurre aquí en el país con la ley de apoyo humanitario, con la ley de defensa de la dolarización. Y cuando el presidente Duque solicita que retiren este proyecto para ser revisado, ya los colombianos probablemente no van a creer o van a decir que van a revestirlo y al final del día lo que ocurre es que les van, disculpe el término, a trancar igual los impuestos y van a tener esa afectación. Y desde luego la convulsión que ha provocado en el país vecino es bastante fuerte. A ver, yo coincido contigo con esta innecesaria y mala costumbre de ponerles versos a las leyes.
la ley es ley, la ley hay que tener número y tiene que tener materia, y tiene que afectar reformas puntuales, ¿no? La ley número tal que reforma el Código Tributario, que reforma el Código Penal. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero no solamente, ojo, no solamente a Duque, no solamente es a la derecha, en el progresismo también ha habido este afán poético de ponerles títulos a las leyes, lo cual es equívoco porque puede ser una forma de venderte un producto, pero al final del día la ley no hay cosa más fría que la ley. O sea, la ley es fría completamente. Y, y claro, el tema aquí es que finalmente lo que estás tratando de encubrir con un título poético de una ley es meterle la mano al bolsillo del contribuyente. Y tienes que darle al contribuyente una muy buena razón para que esté conforme si es que tú le vas a cobrar más impuestos. Y la razón no hay otra, no existe otra que no sea una guerra, un cataclismo o buenos servicios públicos. O sea, si tú vas a acceder a salud pública, si vas a acceder a educación pública, si vas a tener conectividad gratis, y si eso se va a pagar con impuestos, entonces, claro, tú pagas los impuestos. Pero el problema en Colombia también es que están pidiendo dinero a los contribuyentes. Y el contribuyente siente que en el último año el gobierno de Duque no fue lo suficientemente eficiente para resolver el problema de la pandemia, para atenderlo al menos en cuestiones de atención de la salud pública. Y siente también que no fue lo suficientemente solidario al ponerse de la mano del ciudadano y del pequeño y mediano empresario que quedó desempleado, que quebró. Entonces, claro, es complicado que tú vayas y le pidas un esfuerzo, un sacrificio, que hemos gastado mucho, y el ciudadano te dice, sí, compadre, pero no hay un reflejo de mi esfuerzo tributario. En ningún país del mundo van a ser populares las reformas tributarias, en ningún país del mundo. Menos aún si le pones títulos poéticos, porque eso ya significa tratar de embobar al contribuyente y embobar al ciudadano. Y hay algo que es fundamental, Ramiro, coincido en tu análisis, me imagino que Fernanda también, y está en la clave de esto, lo que decías vos de tocar la clase media. Y cuando tocas la clase media, tocas a los pequeños y medianos empresarios también, que están acompañando la protesta, porque son los que reciben el precio, lo transforman, y son los que tienen la inmediatez con el consumidor. Y el consumidor también se enoja con ese pequeño almacenero, con ese pequeño comerciante, cuando le aumentan el precio. Por eso los están acompañando. Y otro tema que por lo cual entiendo que vemos más de lo que la tele nos querría mostrar, es que como la clase media son los grandes consumidores, como bien decías vos, Ramiro, de la televisión, de los medios concentrados, también les exigen, y para no perder credibilidad, se ven en la obligación de mostrar. Para no perder credibilidad con sus televidentes, con sus lectores, y porque si has analizado un poco la cuestión mediática, te das cuenta que los sponsors hoy de los medios tradicionales, de la televisión, por ejemplo, no son más las grandes marcas, también son las marcas intermedias, los medianos comerciantes, que también contribuyen al sostenimiento de esos programas de televisión. Y aquí en Argentina se vio mucho con el macrismo, para comparar, porque el macrismo no tocó a las clases más poderosas, tocó a la clase media y destruyó pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo primero que pasó, por lo cual parte de los medios, ya en el tercer año del macrismo, le empezaron a restar el apoyo, era porque veían que sus auspiciantes se caían sistemáticamente. Los auspiciantes de los programas se caían automáticamente. ¿Por qué? Porque cerraban. Es triste lo que digo, pero hasta que no ocurrió eso, no se pudo visibilizar, porque los medios, hasta que Clarín no dejó de vender diarios, ¿no? El grupo multimedia Clarín, hasta que bajó sus suscriptores de los sistemas de cable, DirecTV era del grupo Clarín, la gente empezó a desconectar las antenas de DirecTV por la crisis. Yo pienso que aceleradamente Colombia vivió eso, algo que entiendo que Duque viene haciendo, coincido contigo, desde hace un año y algo. Esto es el emergente
de una crisis invisibilizada y que hoy explotó. Y obviamente se suman los reclamos populares y se suman los colegas abogados y militantes de derechos humanos asesinados sistemáticamente a diario en Colombia, que es una violencia que tampoco se visibiliza demasiado, ¿no? Y estamos hablando de un promedio de muertos bastante preocupante, que hoy se muestran mucho más por los sistemas de comunicación contracomunicacionales y que vas a ver que dentro de poco van a formar parte del medio hegemónico también eso, porque el medio hegemónico va a salir a limpiar sus culpas en lo que le puede llegar a quedar a Duque de gobierno. Sin duda, y además te plantea desde luego el hecho de que, por ejemplo, en Colombia el voto no es obligatorio. Por Entonces, supuesto. a ver, ¿cuánta gente estará en este momento en las calles, estará embebida en el debate político? Y se cuestionará el hecho de no haber ido a votar. Entonces, también te plantea el problema de Colombia, el problema de América Latina en general en este primer cuarto del siglo XXI. Yo creo que en el mundo, pero circunscribámonos a América Latina. Esa necesidad que tiene el ciudadano de comprometerse más con su responsabilidad al momento de votar. O sea, finalmente cuando tú votas, Diego, y cuando votas, Fernanda, no solamente estás poniendo la marca en una papeleta, estás haciendo tuyo el programa de gobierno del candidato al que estás escogiendo. Y entonces no funciona el odio. Porque cuando tú votas desde el hígado, desde el odio, desde la animadversión, después te va a costar hacerte responsable del ups. Y ahora, este personaje por el que voté, ¿por qué está haciendo esto? Compadre, pero no te diste un tiempo para leer las propuestas de gobierno del tipo por el que votaste. No, no me di tiempo porque yo lo que quería que no gane el otro. Ah, ok, entonces ahora sí hazte responsable del peso de tu voto. Y yo creo que las nuevas generaciones, esta llamada generación del Bicentenario, que es la que está irrumpiendo en la política latinoamericana, esta generación que está entre los 18 y los 25 años, va a ser una generación más responsable al momento de votar. Yo creo que eso también enseñó esta elección presidencial que acaba de pasar en el Ecuador. Es decir, un poco cansados de las dicotomías del anti y el pro, hay una generación que dice, a ver, la política no puede ser un enfrentamiento de barras bravas. La política tiene que ser un proceso de maduración del cómo ejecutas las políticas públicas y de cuánto cuestan. Y de cuánto cuestan. Y en ese escenario, yo creo que, a ver, no tengo la bola del futuro, este es un tema de simple ejercicio de proyección, pero yo sí le apuesto a esta generación del Bicentenario. Le apuesto a la generación del Bicentenario porque va a aprender, quizá con un poco de dolor, pero va a aprender que el voto tiene que ser responsable. Y que echando a perder se aprende, es parte de estas dinámicas. Quiero aprovechar, doctor Aguilar y Diego, para saludar a nuestros amigos que están conectados acá con este espacio Filosociando. Javier Aguilar Viteri dice saludos a quienes hacen Filosociando, abrazos a todos. Tenemos amigos como Fernando Escandón, nos envían saludos, Jorge Anchundia, ellos están compartiendo el programa. Tenemos también a Rebeca Paladines, gran panel, dice saludos a todos. A la abogada Ana Delgado también, que siempre nos está mirando. Y retomando el tema, Ramiro, cuando usted dice que también hay que darle chance y derecho un poco a que tengamos confianza de que el nuevo gobierno, que a partir del 24 de mayo será posesionado y que es evidente también, debemos darle un compás de tiempo. Los 100 primeros días serán fundamentales. Y ahora se le atribuyen tantas cosas. Las redes sociales también es a veces como un ring de boxeo. Hay tanta crítica, hay tanto ataque que uno como que a veces decide ponerse de lado y no entrar en esas discusiones que a veces pueden ser estériles, intestinas, cansinas, absolutamente agotadoras. ¿Y qué dicen en las redes? Resulta que el presidente electo, el banquero Lazo, al primer presidente que decidió visitar fue al presidente Duque.
Entonces, los ecuatorianos reclaman de que ya Guillermo Lasso se pronuncie con respecto a lo que está ocurriendo en Colombia. ¿Qué opinión le amerita esta exigencia de los ecuatorianos en torno a eso? Absurda, absurda, porque a ver, Lazo no le ha mentido a nadie. Lazo tenía que ir a agradecerle a Duque porque Lazo le trajo al fiscal de Colombia, o el fiscal de Colombia vino a ayudarle a Lazo en la elección con este falso aporte del ELN a la candidatura de Andrés Arauz. Y Lazo manifestó públicamente además que iba a hacer lo que recomendaba Uribe, que es ir casa a casa. Entonces, Lazo no le ha mentido a nadie. Ahora, si no quisieron ver lo que Lazo ponía sobre la mesa, ya es tarde para quejarse. Sobre la leche derramada no hay que llorar. Y Lazo no va a decir ni pío, sobre lo que está pasando en Colombia, porque su amigo, su sponsor, su aliado, está enfrascado en un problema que quizá Lazo tenga que enfrentar en el momento en el que ingrese a la reforma tributaria en el Ecuador, que en lo personal, y vuelve a ser mi criterio, la veo casi a la vuelta de la esquina, porque no hay forma de financiar los servicios públicos, si no es con tributos. Y los tributos en el Ecuador, si van a la clase media que está pauperizada, a la pequeña y mediana empresa que está quebrada, simplemente o no se van a pagar o van a generar un gran rechazo. Y si termina creando un impuesto al patrimonio, que sería paradójico que la derecha y la banca generen un impuesto al patrimonio para sus, sus, sus amigos, se va a granjear inmediatamente el rechazo de esos mismos amigos. Entonces, el Lazo está metido en un gran problema ya en este momento incluso conceptual. Y ojo, no soy un analista tóxico, no le deseo mala suerte, creo que al contrario, lo que el Duque se le adelanta y que sea lo que está pasando en Colombia un insumo de análisis para Lazo y para su equipo económico de qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Pero de ahí pedirle que dé un pronunciamiento, no, pues eso es absurdo. O sea, sería como Uribe pedirle que haga un pronunciamiento sobre Trump, un poco guardando las distancias y las circunstancias. Por eso les digo, uno tiene que hacerse responsable de su voto. Los progresistas sabemos qué se le puede pedir a Lazo y qué no se le puede pedir. Los que votaron nulos y no saben qué pedirle y qué no pedirle, porque ni ellos mismos fueron capaces de tomar una decisión. Y los que votaron por Lazo deben estar felices de lo que pasa en Colombia y de la represión y el uso de la fuerza. La política suele ser a veces más clara de lo que la gente piensa. Sí, correcto. Es así, Ramiro. No tiene por qué sorprendernos, ¿no? Es lo mismo que algunos se sorprendían por la actitud de Bukele, ¿no? De Bukele de ahora de disolver la corte y al fiscal Mera, que el fiscal Mera en El Salvador fue lo que han sido los fiscales de lawfare en toda nuestra Latinoamérica, ¿no? Y hasta que le dejó de ser útil, hasta que dejó de hacer caso y hizo eso. Ahora, sería lo mismo que exigirle a Bukele un comportamiento distinto. Si era obvio que estaba haciendo eso. Que nombro lo de Bukele porque fue muy evidente y fue algo de esta semana que nosotros tratamos de rescatar las cuestiones semanales que han tenido gran impacto y no quería dejar de preguntarte por el análisis de Bukele a raíz de que nombraste a los centennials, a los millennials, no los categorizaste, pero en esa franja etaria que marcaste entre los 18 y los 25 años, me parece que es una franja a la cual Bukele sedujo mucho. De hecho, las legislativas de hace un mes y tanto le dieron una amplia ventaja y tuvo un voto joven muy importante en El Salvador, ¿no? ¿Cómo ves ese Bukele? ¿Le crees a ese Bukele millennial o tiene las viejas prácticas que tanto detestamos? Mira, el tema de El Salvador es un tema también muy complejo, porque El Salvador no tiene heridas del todo cicatrizadas. Si no te olvides que a finales del siglo XX tuvo una guerra civil con empate, ¿no? O sea, no es que ganó militarmente ni el ejército salvadoreño ni el Frente eh, de Liberación Nacional. Entonces,
esas grietas que están ahí, esas heridas no cerradas, terminan siendo usadas por quienes rehuyen el debate, la dialéctica, el debate. Bukele era un poco eso, ¿no? A ver, no vamos a discutir los temas políticos extremos. Yo soy un tipo empresario, que quiero más bien ser pragmático. Y claro, esta generación, que es la generación del bicentenario, la generación de los millennials, rehuyen el conflicto. Y está bien, porque también el conflicto político ha sido saturado y es tóxico y saturador a veces. Pero, el rehuir el conflicto político no significa que tú dejes de tener posiciones ideológicas. O sea, por más que hay filósofos que hablaron de que a finales del siglo XX las ideologías terminaron, se murieron, no van más, resulta que no es así. O sea, sigues necesitando un punto de apoyo, una posición intelectual, conceptual, personal respecto de las cosas del Estado, de la democracia. Estaba leyendo un libro hace pocos días, eh, en donde alguien decía qué significaba ser de derecha en los 90 del siglo pasado. Era un poco ser de libre mercado, ser abierto al tema de la libre competencia, un poco en el ámbito, en la línea de Thatcher, ser anticomunista. Oye, ser de derecha hoy en Europa ya es pasarte la línea, ¿no? Ya es ir a grupos que en el siglo XX, después de ver el holocausto, eran repelidos y puestos al margen de la ley. No, ahora hay un recrudecimiento de estas posiciones extremas en Europa. Y como América Latina a veces es tardía, va unos pasos atrás, estamos cayendo en procesos de extrema derecha, por ejemplo, el tema de Bolsonaro en el Brasil. Entonces, yo le tengo temor, Diego y Fernanda, yo siempre le he tenido temor a quien no se define ideológicamente, a quien pisa el terreno del pragmatismo con poder. Porque claro, el pragmatismo es seductor en la medida en la que la gente come muy rápido y compra muy rápido el boleto de que esto hay que hacer porque es necesario. Y las cosas en política no deben hacerse solo porque sean necesarias, sino que tienen que hacerse con un efecto la política tiene un sentido densitario, es decir, tienes que hacerlo siempre y cuando beneficies a las grandes mayorías. Pero si te vuelves pragmático, la siguiente pregunta al pragmático es, oye, ¿pero para quién? ¿Para cuántos va a ser bueno lo que estás proponiendo? Y es un poco la trampa en la que cae El Salvador. Yo leía un tuit del presidente de El Salvador estos días que decía, a ver, amigos, nosotros les queremos mucho, queremos hacer tratados de comercio con usted, queremos que ustedes nos visiten, queremos hacer turismo, pero primero permítanos limpiar la casa. Entonces no se meta en nuestra limpieza de la casa. Pero en el fondo la limpieza de la casa es volarte la Corte Constitucional, es crear una especie de dictadura legislativa, porque Diego y Fernanda, a la final el derecho está ahí para ser cumplido, no está ahí para ser usado cuando te conviene o no te conviene. Y en América Latina hemos perdido la costumbre de defender la institucionalidad. Yo soy un fanático de la institucionalidad, puedes decirme en eso medio retro, medio vintage o ya del todo pasado de moda, pero si no tienes plintos en un Estado, si no tienes estructura, si no tienes institucionalidad, si no le dejas al derecho, que el derecho dure en el tiempo para que sea la ciudadanía la que se acostumbre a cumplir la ley, si lo cambias a cada rato, entonces hay esta sensación de que todo vale, ¿no? Y tiene razón, y entonces nosotros los ecuatorianos, también trayendo la realidad que estamos viviendo, el 14 de mayo se posesionará los nuevos asambleístas. Y esa es una lectura, también un análisis bastante interesante, porque resulta que el actual presidente, Guillermo Lasso, va a poder gobernar sin mayores preocupaciones, diría yo, con el tema de que a pesar de que hay una oposición de un bloque importante de 49 asambleístas, no le alcanza y no es suficiente para que de pronto le hagan contra algunas decisiones que se tomen desde el Ejecutivo y que evidentemente tienen que pasar por la Asamblea. ¿Cuál es su lectura con respecto a lo que ocurrirá con la nueva asamblea? ¿Será como prácticamente la cantidad de asambleístas que han venido apoyando al actual gobierno de Lenín Moreno? ¿O va a haber ahí alguna complicación en algún momento, Ramiro? Pero veamos cómo se organizan los bloques legislativos del 14 de mayo. Yo, Fernanda, lo que te puedo decir es que yo quiero una asamblea que sirva de contrapeso.
Para mí es básico en una democracia, en un Estado de Derecho y en un país viable, un legislativo que sea contrapeso, que no sea obsecuente, que sea un legislativo que fiscalice y que sea un legislativo que debata desde posiciones ideológicas muy claras. He oído mucho a legisladores, sobre todo de la izquierda democrática, hablar de que vamos a hacer, o de la socialdemocracia, vamos a hacer una oposición técnica. ¿Y qué es una oposición técnica? O sea, ¿dónde enseñan a ser opositor? ¿En qué libro tengo que leer para saber qué es ser opositor? ¿Dónde está eso? La posición es pienso o no pienso de igual forma que el quien está gobernando, y si es que no estoy de acuerdo, tengo que debatir, tengo que confrontar, tengo que hacerle ver el lado B de las cosas, para que en ese debate de contrapesos, en ese debate democrático, estén representadas las mayorías y las minorías. Se evalúen los riesgos, se evalúen los daños colaterales. Un poco lo que le pasa a Duque. A ver, si Duque habría tenido un espacio previo de debate, que no habría tenido este problema. Pero lamentablemente después retira el proyecto y dice, ahora sí pongámonos a discutir y pongamos un proyecto de consenso. Y hay muertos, hay heridos, hay violencia, hay una sociedad convulsionada. ¿No era más fácil, más racional, más democrático abrir una mesa de diálogo y sentarte a conversar sobre la necesidad de financiar el Estado y ver cómo lo haces? Pero la derecha se niega a hacer eso. Y a veces también el progresismo. Porque te ciegas con el poder. No, hay que sentarse y hacer un contrapeso. Entonces, no sé cómo se arme la Asamblea, Fernanda, el 14 de mayo, pero sí quiero que sea un contrapeso de debate, no un debate vegano, no esto de, pues voy a ser un opositor técnico. No, no, señor, usted tiene que saber cómo piensa y ojo, el derecho es conceptual. Hay gente que es partidaria de los impuestos, gente que es partidaria de cierto tipo de impuestos, hay gente que es partidaria de promover derechos, gente que es partidaria de restringir derechos. Hay que tener posiciones. O sea, yo no creo que uno pueda llegar a una legislatura como el grumete de un barco, como el primer oficial de un barco. Es decir, veamos qué dice la carta de navegación y vamos armando las velas. No, no, no. Esto no es un tema no es un tema técnico, es un tema de conceptos. Qué difícil, ¿no? Que la izquierda democrática hable de una oposición técnica, que es como decir, ¿no? Es algo light, vamos a hacer, ya, todavía no han asumido y ya se han burocratizado, desde el mal sentido de la mala burocracia, ¿no? No de la burocracia. Eso por mi barrio, Ramiro, ¿sabés cómo le dicen? Voy a negociar ley por ley. Eso le dice, voy a negociar proyecto por proyecto. Para eso, cierta política corrupta aspiracional que tenemos nosotros significa eso. Pienso que Lasso, sabés que va a enfrentar a un grupo de mercenarios. Va a tener que buscar el apoyo en Pachacuti, en Izquierda Democrática, y esa gente va a pasar por caja, va a pasar a cobrar los servicios prestados durante la campaña. Perdón que sea crudo, pero en la política cotidiana y en la política legislativa, en este caso, porque Fernanda hablaba de la legislatura, va a tener que, Lasso ya está negociando con Pérez, con el doctor Huertambel, está negociando los cargos, o vamos a ser tan inocentes de no darnos cuenta de cómo trabajó Pérez o cómo trabajó Herbas en el balotaje, en la segunda vuelta. Eso se va a ver en la conformación, no digo del gabinete, pero en la conformación de las segundas, terceras y cuartas líneas de la administración pública. Es ahí donde se pagan los favores. Y obviamente en la asamblea. Pero va a ser ley por ley. O sea que cuando yo escucho hablarlos de oposición técnica, es una oposición selectiva, ¿no? Que va a negociar desde el mal concepto de la negociación, el que tanto aborrecen los que somos retro, como Ramiro, no la metemos a Fernanda y eso, los que somos retro, y los que nunca le creímos a Francis Fukuyama, ¿no? Porque vos mencionabas a esa teoría del fin de las ideologías, que era, a luces vista, una ideología en sí misma. La ideología del fin de las ideologías, que también Herbas lo supo manejar hasta que se le acabó
la plata para pagarle al libretista, y empezó, una vez que ganó, empezó a hablar él. Y como los malos actores, viste que hay actores que son brillantes, pero que cuando los confrontás y le hacen un reportaje al ser humano, te das cuenta que preferís al actor, al que estaba libretado, ¿no? Y así me parece que son muchos personajes, no de Ecuador, sino de toda Latinoamérica y de España. Basta con ver el debate de hace unos días donde se retira Pablo Iglesias de ese debate y ese show business tan terrible. Pero bueno, le dejo el cierre a Fernanda, porque me olvido que no tengo que argumentar tanto. No, más bien siempre estos aportes son importantes, Diego, Ramiro. Son espacios que la ciudadanía, que los amigos siempre están reclamando con altura y con respeto. Tenemos valiosos analistas en el país que conocen de la realidad, eso es importante. Y creo también que lo que le viene al país, nosotros como ecuatorianos siempre vamos a desear que sea lo mejor. Hay antecedentes durísimos, la crisis sanitaria vino a ahondar problemas económicos y de varias índole en todo el planeta. Imagínense en Ecuador como nosotros estamos viviendo con la crisis y el mal manejo de la crisis sanitaria. Quiero enviarle un abrazo cálido y muy, muy cariñoso a Ramiro. Es uno de los invitados y de las personas que cuando yo le pongo un mensajito y lo invito a los programas, siempre está predispuesto. Un hombre sin poses, que siempre los aportes para nosotros y para la colectividad serán súper valiosos. Gracias nuevamente, Ramiro, por acompañarnos. Les mando un abrazo grande, esperemos a ver qué pasa el 14. Hay que a veces hablar con el partido terminado, con los hechos consumados, pero en todo caso, les repito, no somos un país de vocación suicida, así que hay que ser optimista y desde luego hay que tener posiciones. O sea, esto no es una cuestión de ser inoloro, incoloro e insaboro, ¿no? Eso es hay ciertos elementos de la naturaleza que son así. La humanidad no puede ser así. Muchas gracias, Ramiro. Te mandamos un abrazo. Un abrazo muy amable y muchas gracias. Bueno, Diego, qué oportunos, qué interesantes estos aportes y gratitud también a todos nuestros amigos que están conectados aquí hasta ahorita. Hemos tenido una interacción chévere también. Daniela Suárez, una gran amiga que en muy poco tiempo también se incorporará a una programación aquí en la plataforma. Nuestro agradecimiento grande. Saben que tenemos una cita todos los días martes a partir de las 19:30 en el espacio de todos, Filosociando. Doctor. Muchas gracias, Fernanda. Un saludo para todos. Nos vemos el próximo martes. Con mucho gusto.